Apreciados estudiantes, continuamos con el tercer capítulo del módulo de fotografía. Ya hemos abordado toda la parte introductoria que tiene que ver con los antecedentes, los tipos de cámaras fotográficas, la estructura interna de estas, analizamos algunas cámaras en particular e iniciamos con las funciones que hoy en día podemos obtener en ellas. Entonces encontrábamos la velocidad de obturación, observábamos unas imágenes que nos permiten comprender por qué puede quedar borrosa una persona en movimiento, ¿sí? Que ello depende necesariamente de la velocidad, pero esto es complementario con el tema que vamos a tener a continuación relacionado con el diafragma, ¿sí? Todos ellos van concatenados, así como es importante el ISO, así como es importante la velocidad de obturación, es importante la utilización correcta del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es un dispositivo que le provee al objetivo la capacidad de regular la cantidad de luz que entra en la cámara, ¿sí? O sea, limita ese ingreso. Como vemos allí en esa imagen, tenemos al lado izquierdo una letra y como una especie de fraccionario con un número que es foco sobre 2.8 y el de abajo foco sobre 16. Es muy visual. ¿Qué quiere decir? En la primera parte, digamos, vamos a subrayar, en este primer objetivo, acá, si nos fijamos en la parte interna, la abertura es mayor, digamos, lo que se ve blanco allí es mayor que el de abajo, que nos habla de un foco 16, es prácticamente el punto terminaría por taparlo. Bien, tenemos la parte del subrayado y al lado derecho encontramos una imagen que nos habla de la apertura de ese diafragma. Entonces observamos allí que el foco, cuando está en valores muy pequeños, ¿sí? Vamos a manejar como el inverso. Cuando el foco está en unos valores muy pequeños, como este que vemos allí, de 1.4, la apertura de ese diafragma es mucho más grande que la que estamos observando en la última imagen allá, que dice foco sobre 22, ¿sí? Si vemos, es totalmente progresivo esa disminución de la apertura del diafragma, foco 1.4, foco sobre 2, foco 2.8, foco sobre 4, perdón. O sea, a medida que el valor se va aumentando, 16, 22, 30 y pico, bueno, los que puedan llegar a tener las cámaras mucho más profesionales, ese valor, a medida que es más grande, la apertura del diafragma es menor, para que tengamos en cuenta eso. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? No es que el hecho de tomarla con la apertura del diafragma en que esté más abierto, llamémoslo así, es que me toma mejores fotografías, y el que esté pues más cerrado en el foco sobre 22, pues las fotografías son más pequeñitas o más malas. No, eso está directamente relacionado con lo que vemos allá abajo, que habla de profundidad de campo. ¿Y por qué la profundidad de campo aparece en el tema de la apertura del diafragma? Porque necesariamente va a depender del tipo de fotografía que tomemos. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer una práctica una vez finalicemos todo el estudio del módulo de criminalística, y usted va a aprender a realizar las tomas fotográficas que se exigen en el procesamiento de un lugar de los hechos. Entonces, nos habla que existe una toma fotográfica denominada panorámica. Para usted tomar una fotografía panorámica, necesariamente debe estar relacionada con la apertura del diafragma respecto a la profundidad de campo, porque usted no podrá tomar una fotografía panorámica en un siniestro vial donde solo salga, por ejemplo, un solo vehículo. No correspondería a lo solicitado.
¿sí? Entonces la profundidad de campo me permite a mí abarcar una mayor distancia, eso ya lo vamos a ver en lo que corresponde a los planos fotográficos, pero yo tengo que manejarla específicamente con el diafragma, es allí donde surge esa importancia, ya iremos ahondando en ese tema. Bien, existe otra imagen allí complementaria y es la explicación sobre imagen como tal. Entonces tenemos allí que donde está esa apertura del diafragma en 1.8, o sea, lo más grande posible que el lente se puede abrir, digamos, para ese caso en particular de su cámara fotográfica, el fondo como tal nos va a quedar desenfocado, pero lo que nosotros queremos, que está a menor distancia, que en ese momento es el caballero de vestido negro, nos va a quedar enfocado, que eso es lo que queremos, ¿sí? A medida que dejemos un menor paso de la luz, lo que vemos ahí al lado derecho, de pronto vamos a tener una foto más nítida, pero lo que vamos a observar allá es que ya existe una profundidad de campo, o sea, ya estamos observando lo que hay atrás, ¿sí? Por eso les decía anteriormente que va a depender del tipo de fotografía que usted vaya a tomar. No es lo mismo tomar un plano medio que una toma panorámica, plano general, un primerísimo plano. Esas tomas fotográficas las vamos a aprender de acuerdo a esa apertura del diafragma, de acuerdo a la utilización de la velocidad de obturación. Es jugar con todos estos temas y obtener la imagen que necesitamos. Vamos a pasar ahora a un tema bastante interesante, que es el balance de blancos. ¿Sí? ¿Qué es el balance de blancos? Nos dice que es un ajuste realizado por software que consigue una reproducción de color correcta sin mostrar dominantes del color que son muy notables en los tonos neutros. Entonces, para ello se utiliza el equilibrio de blancos. ¿Eso con qué está relacionado? Si ustedes han observado, no es lo mismo tener la luz que proporciona una vela a la luz que proporciona una lámpara, digamos, tungsteno, o la luz fluorescente, la luz del día, lo que refleja en la sombra. Son tipos, digamos, como de luz diferente, y para ello las cámaras fotográficas han incorporado estos balances de blancos, ¿sí? Podemos observar a veces, como lo tenemos allí, es una imagen que tiene diferentes planos, digámoslos allí, diferentes balances. ¿Y por qué entonces en una observamos que hay un mayor magenta, hay un mayor color azul en una? ¿Sí? Si es la misma imagen como tal, pues eso se debe a ese balance de blancos que estamos manejando en ese momento, ¿sí? La cámara como tal nos guía para que usted se acerque a la realidad. Eso es lo realmente importante, digamos, en la fotografía, y en este caso en la fotografía forense, la que nos compete a nosotros. No podemos llegar a un procesamiento, a un lugar de los hechos donde ocurrió un siniestro vial. No existen iluminación artificial cerca, ¿sí? Es de noche. Entonces usted utilizó excesivamente el ISO, y fuera de eso, en el balance de blancos, pues usted aprovechó la luz de un carro, un ejemplo, la luz del vehículo con el que usted llegó al lugar. Entonces eso nos va a dar una ambientación totalmente diferente a la real del lugar de los hechos. Usted está, digamos, permitiendo que no se haga un ajuste en ese balance de blancos, que no se logre un equilibrio entre lo que en realidad está viendo, observando el ojo humano. Eso es algo para tener en cuenta, por eso están todas esas funciones allí, debemos por lo menos conocerlas, ¿sí? Si usted quiere manejarlo en automático, pues realícelo en automático. Lo importante es que usted comprenda que las cámaras fotográficas le permite a uno tener una función manual y realizar una mejor toma fotográfica. La fotografía como tal es ese rebote de la luz, digámoslo. No es lo mismo usted tomar fotografías de día, ¿sí? Es muy sencillo, pero vaya y tome fotografías de noche, ¿sí? Si usted no tiene un rebote de luz, si usted llega y le toma a los vehículos que están allí implicados como tal, la distancia es bastante considerable,
no hay, como les decía, iluminación artificial, es en el kilómetro, digamos un ejemplo, kilómetro 18 vía Buenaventura, y usted llega y toma una fotografía y sale totalmente oscura, usted no tiene, digamos, puntos que le puedan rebotar la luz para que se logre captar lo que hay allí. Entonces ahí es donde se van a empezar a generar las dificultades, porque usted no va a poder transmitir bajo ese informe fotográfico en realidad lo que pasó allí. Y eso es algo que comúnmente surge tanto en las audiencias o en los debates, porque no sé si recuerdan, yo les adjunté un video muy ilustrativo sobre lo que eran los interrogatorios en las audiencias y cómo un abogado experto, conocedor del campo de la criminalística podía fácilmente, digamos, debatir y dejar en tela de juicio esa actividad técnica que usted había desarrollado. ¿Y esto por qué? Porque usted aplicaba mal el procedimiento. Entonces, de eso se trata, que usted logre conocer por lo menos esas características que presenta su cámara fotográfica y así poderlas, digamos, optimizar y llevar a bien en el desarrollo de su trabajo. Pasamos aquí a esta imagen relacionada con los tipos de lentes, que ya los llamaremos objetivos, técnicamente se llaman objetivos. Y tenemos entonces la descripción de cada uno de estos. Para no alargar tanto este siguiente video, vamos a dejar hasta allí lo que era el balance de blancos, lo que era el diafragma, la utilización del ISO, para que en el siguiente capítulo nos concentremos específicamente en esos objetivos que tienen las cámaras fotográficas. Recordar que las cámaras que son compactas como tal no permiten ese intercambio de los objetivos. Esto es para cámaras ya semiprofesionales, profesionales, y van a depender del tipo de toma fotográfica que usted necesariamente quiera adelantar. Entonces dejamos hasta allí y nos reencontramos en el próximo video.